Hola, muy querida familia, bienvenidos a su casa, Casa Betania. Yo soy el Padre Salvador Franco Hernández y contento de poder compartir esta experiencia de fe a la luz del Evangelio de Mateo que el día de hoy hemos escuchado. Estamos en la semana número 24 y hoy se nos regala una parábola. Pedro le pregunta al Señor Jesús que cuántas veces tiene que perdonar y él se ve bastante bueno y generoso, porque le dice al Señor, ¿está bien con 7? Y entonces el Señor Jesús le dice hasta 70 veces 7, es decir, el perdón no tiene medida. Tres cosas que pudiéramos decir a propósito de este evangelio. Lo primero es que el perdón no tiene medida, no se puede cuantificar, se gestiona dentro de nosotros y se comparte. Lo segundo es que a propósito de la parábola que el Señor nos regala, pudiera ser desproporcionado porque el rey le perdona una cantidad sobrenatural al siervo y el siervo no es capaz de perdonarle a otro siervo una cantidad mucho menor. Estamos hablando, revisando el Evangelio, de 10,000 talentos frente a 100 denarios. Es desproporcionado el perdón del rey frente al siervo. Dios siempre regala su perdón de una manera desmedida. Quiere decir que tenemos que aprender constantemente de su corazón misericordioso. Y lo tercero es a manera de pregunta. ¿Por qué el rey tuvo que permitirse que el siervo le debiera tanto? Y si el rey es Dios y el siervo pudiéramos ser cada uno de nosotros, es porque la misericordia de Dios es desbordante, es grande, no se mide, la da constantemente y sin saber hasta dónde llegan nuestras cuentas. Nosotros pudiéramos aprender de esta parábola a perdonar justamente como perdona el Señor Jesús. Su corazón es misericordioso, nosotros buscamos que nuestro corazón sea igual de misericordioso como el de Él. El reto es grande, pero si el Señor no lo propone es porque sabe que también podemos lograrlo. Les invito, querida familia, que pasemos del otro lado de la casa a tomarnos un café con Jesús. Hoy el tema que vamos a compartir en la compañía de esta taza de café en nuestra casa Betania, tiene mucho que ver con nosotros. Yo por principio les preguntaría, ¿cuáles son esas circunstancias que no hemos perdonado? ¿Cuáles son esas personas que a nuestra manera de pensar nos han dañado tanto que no merecen un perdón? ¿Cuáles son esos momentos que nos han hecho sentir las personas más ruines y que definitivamente no tengamos la posibilidad de darles el perdón aún? ¿Cuáles son? ¿En qué proceso del camino en cuestión del perdón y del rencor nos encontramos? Les quisiera compartir una historia de la vida real. Conocí a una joven que había vivido momentos muy importantes de ausencia paterna durante su niñez. Ustedes saben que para un niño no tener cerca a su papá, pues es un tema importante. Y el papá, en su primera etapa de bebé, había maltratado mucho a su mamá, a su madre. Ella y sus hermanos habían pasado verdaderos dramas junto con el alcoholismo de su padre, la violencia que vivieron y todas estas condiciones aberrantes que un papá pudiera hacer frente a una familia. El papá finalmente buscó a alguien más y se fue de la casa. Los hermanos de esta chica, de esta joven, y ella misma vivieron la ausencia de su papá y al mismo tiempo el recuerdo de la violencia y de estos momentos tan oscuros que les había tocado vivir. Y sin embargo así crecieron y se desarrollaron. Tuvieron una magnífica madre que les enseñó valores, que les enseñó a poder revisar la figura de su papá sin que en ellos generara traumas o violencia interna frente a él. Sin embargo, cuando aquella joven ya era mayor de edad,
autosuficiente, estudió su carrera y demás. Incluso comenzaba a formar su familia. Llega de pronto y aparece su papá, el que no había sido padre, el que no había compartido momentos de éxito en la niñez, el que no les había enseñado las formas de cómo comportarse, de cómo vivirse felices, el que no había ejercido sobre ellos el regalo de la paternidad, ahora aparece. Y en condiciones deplorables de salud, era una persona pues físicamente devastada, agotada, enferma. Su papá tenía cáncer y entonces llegaba tocando a la puerta pidiendo no solamente el perdón de estas situaciones que él no supo hacer, o más bien lo que les regaló. Digo regaló no en el sentido positivo, ¿verdad? Todo aquello que desfavoreció el crecimiento de aquellos aún niños, sus hermanos y ella. Pues bueno, toca la puerta y pide perdón y al mismo tiempo pide que abran las puertas de su casa para poderse quedar ahí, puesto que las condiciones de salud eran desfavorables, muy pesadas, muy fuertes. Esta joven me compartió esta historia y definitivamente hablamos sobre el tema del perdón, el que ahora nos aborda, y el tema del amor. Las condiciones que se generan en torno al perdón no son fáciles de descifrar ni fáciles de poderlas expresar. Espero poderlas hacer en este momento con ideas claras y precisas. Cuando una persona nos ha afectado, y tan grandemente como lo es esta parte que les he comentado de una historia real, no es en realidad algo que la persona afectada, digámoslo en ese sentido, tenga que valorar como de ella. Cuando una persona ejerce violencia, presión, ausencia frente a otra con la cual tendría que relacionarse, en realidad es un problema de aquella persona. Cuando nosotros nos sentimos afectados y abordados por el mal comportamiento, por una acción, por alguna tontería que otro haya hecho frente a nuestra persona, en principio no es algo que nosotros tengamos que cargar. Es algo que la otra persona tiene que solucionar. Lo importante, y que desafortunadamente muchas personas pudiéramos tener en este momento, es pensar que esos problemas que los otros han depositado en nuestra persona son nuestros. Lo primero que hay que aprender en la cuestión del perdón es que lo que han hecho los otros frente a nuestra persona no es nuestro. No podemos ser contenedores de basura de los demás. Y luego otro tema importante es pensar frente al perdón, cuando no lo damos, es castigarnos a nosotros mismos. Les digo por qué, porque pensamos que tenerlo dentro de nosotros es castigar al otro para que sienta como yo, para que este veneno que ha depositado en mí, él lo pueda sentir, experimentar. Y como lo hemos dicho, eso no viene en nuestra persona, eso es del otro, y al otro hay que darlo. También otro elemento importante que pudiéramos rescatar en cuestión del perdón es revisar que nosotros también en algún momento hemos afectado a los demás. Y en ese sentido también, al mismo tiempo que nos convertimos en personas que perdonan, también somos personas que debiéramos pedir perdón por acciones, por formas que quizá han tocado la vida de los demás. Seguramente en algún otro momento de nuestra casa seguiremos comentando este tema tan importante del perdón. Al final de todo lo que les acabo de decir y a propósito de esta historia que les comparto, es que esta chica decidió abrirle las puertas a su padre, decidió perdonarlo, pero no con ese perdón en el que decimos perdono pero no olvido, olvido pero no perdono. Bueno, al final somos personas de memoria y hay episodios que necesariamente recordaremos, pero ¿cómo los gestionamos interiormente? No es que expresemos a las demás personas un perdón meramente humano. El 70 veces 7 de Jesús
tiene que ver con el suplicarle, el pedirle el perdón, la paz de nuestra alma, con tal de que todos podamos estar bien, mejor, en conexión con Él. Muy querida familia, a veces hasta nos enfermamos físicamente por resguardar rencores ya muy viejos, ¿verdad? Que ya huelen mal. Pues yo les invito que este día nos decidamos a reconocer cuáles son las cosas de nosotros, de los demás, que debemos perdonar. Y ojalá que no tengamos más tiempo con nosotros esos resentimientos que al final nos dejan mal nuestro cuerpo y nuestro espíritu. El perdón, ya lo vemos, también es una posibilidad, un regalo divino que podemos dar a los demás para beneficiarnos primero a nosotros mismos. Les hago llegar un abrazo fraterno. Síganos compartiendo, por favor. Bendiciones para todos.